Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren de maravilla y listos para sumergirnos en uno de esos temas que a todos nos tienen con la intriga a flor de piel, ¿verdad? Hoy vamos a desentrañar el misterio que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel, o más bien, porque Kerem parece estar ocultando esas fotos de Hande. Sí, sé que suena un poco dramático, pero créanme, hay mucho que analizar en esta aparente discreción. Antes de que nos lancemos de cabeza a este fascinante tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, denle clic a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que esperamos disfruten tanto como nosotros. Y activen también la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Son parte fundamental de esta comunidad y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, entremos en materia. La pregunta del millón, ¿por qué Kerem Bürsin, uno de nuestros galanes turcos favoritos y por supuesto, el eterno compañero de pantalla de Hande Erçel, parece mantener un perfil bajo en cuanto a compartir fotografías de ella en sus redes sociales? Sabemos que ellos tuvieron una relación muy mediática, y el público, especialmente sus fans, siempre estaba ansioso por ver cada momento compartido, cada instantánea que demostrara su conexión. Pero últimamente esa abundancia de fotos de Hande en el perfil de Kerem parece haber disminuido considerablemente, o incluso desaparecido en algunos casos. Esto ha generado un sinfín de especulaciones, y hoy vamos a intentar poner algo de luz sobre este asunto, analizando diferentes perspectivas. Lo primero que debemos considerar es el factor de la privacidad. En el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de relaciones, la línea entre lo público y lo privado puede ser muy delgada y a menudo confusa. Es posible que tras el fin de su relación, ambos hayan decidido establecer límites más estrictos en cuanto a lo que comparten. Kerem, siendo una figura pública de gran relevancia, podría estar optando por un enfoque más reservado para proteger su vida personal, y en consecuencia, también la de Hande, evitando generar más rumores o expectativas innecesarias. Compartir fotos de su expareja, incluso si es de manera amistosa o simplemente para recordar buenos momentos, podría ser interpretado de muchas maneras por el público y los medios, y él podría estar tratando de evitar cualquier malentendido. Otra posibilidad es que Kerem esté centrado en su carrera y en proyectos actuales. Si bien es cierto que las redes sociales son una herramienta poderosa para conectar con los fans, también pueden ser una distracción. Quizás él esté dedicando toda su energía a sus nuevos roles, a la preparación de personajes, a viajes de filmación, y simplemente no tiene el tiempo o la inclinación para estar curando y publicando fotos del pasado. Podría estar viviendo el presente y si bien el pasado con Hande fue importante, su enfoque ahora está en el futuro profesional. Esto no significa que no la aprecie o que no guarde buenos recuerdos, sino que su prioridad actual es otra. También debemos pensar en la evolución de las redes sociales y la forma en que las celebridades las utilizan. Antes, era más común ver a las parejas compartiendo cada detalle de su vida. Hoy en día, muchas figuras públicas optan por una estrategia más cuidada y profesional. Podrían estar trabajando con equipos de redes sociales que les aconsejan sobre el tipo de contenido que deben publicar para mantener una imagen pública coherente y alineada con sus proyectos. En este sentido, la eliminación o el ocultamiento de fotos de una expareja podría ser una decisión estratégica para proyectar una imagen de soltería o de enfoque en proyectos individuales, o simplemente para evitar que la atención se centre en su vida personal en lugar de en su trabajo. Consideremos también el impacto emocional. Las relaciones, incluso las que terminan en buenos términos, pueden dejar huellas. Si bien Kerem y Hande parecían tener una relación muy fuerte y hermosa, el fin de una relación siempre implica un proceso de adaptación. Para Kerem, mantener fotos de Hande en su perfil público podría ser un recordatorio constante de lo que fue, y quizás él esté buscando un espacio para sanar, para seguir adelante sin ese recordatorio visual tan explícito. No se trata de olvidar, sino de procesar y avanzar de una manera saludable. Además, pensemos en la audiencia. Sus fans son apasionados y, a veces, muy intensos. La constante publicación de fotos de Hande podría haber llevado a algunos fans a sentir que la relación sigue existiendo o a idealizarla de tal manera que cualquier otra interacción o proyecto de cualquiera de ellos se viera eclipsado por esa expectativa. Al retirar esas fotos, Kerem podría estar intentando dirigir la atención de sus seguidores hacia su trabajo actual.
Él y sus proyectos futuros, fomentando un aprecio por su carrera más allá de su vida sentimental. Otra perspectiva interesante es la que tiene que ver con la reciprocidad. A veces en las relaciones y en las redes sociales, la forma en que uno actúa influye en la otra persona. Si Ande también ha adoptado un enfoque más privado o ha eliminado fotos de Kerem de su perfil, Kerem podría estar simplemente respondiendo a esa dinámica. Si ambos han decidido dar un paso atrás en cuanto a la exposición de su relación en línea, entonces el comportamiento de Kerem sería coherente con esa decisión mutua. No podemos olvidar tampoco el factor de la curaduría digital. Muchas celebridades, especialmente las que tienen una marca personal fuerte, son muy selectivas con lo que comparten. Piensen en ello como si estuvieran creando una galería de arte de su propia vida. Cada imagen tiene un propósito, un mensaje. Las fotos que Kerem decide mantener en su perfil probablemente son aquellas que reflejan su identidad actual, sus logros profesionales, sus pasiones, y quizás algunas que tienen un significado más universal o que representan momentos específicos de su carrera. Fotos de una relación pasada, por muy significativas que hayan sido, podrían no encajar ya en la visión que él tiene de su presencia en línea en este momento. Y hablemos de la presión mediática. Los medios de comunicación turcos y los fans de todo el mundo estuvieron increíblemente atentos a cada movimiento de Kerem y Hande. Las especulaciones sobre su relación, sus rupturas, sus reconciliaciones, fueron un tema constante. Es posible que para escapar de esa constante vigilancia y especulación, Kerem haya decidido ser mucho más discreto. Ocultar fotos podría ser una forma de enviar un mensaje de que eso es pasado, y que él prefiere mantener su vida privada fuera del escrutinio público. También es importante recordar que las redes sociales son un arma de doble filo. Si bien pueden ser una herramienta para la fama y la conexión, también pueden ser una fuente de ansiedad y estrés. Para una persona como Kerem, que está constantemente bajo el ojo público, tomar el control de su narrativa digital podría ser una forma de recuperar un poco de paz mental. Al ser más selectivo con lo que comparte, él puede sentirse más seguro y menos expuesto a interpretaciones erróneas o a la presión de mantener una imagen específica. Otra razón podría ser simplemente que él ha decidido priorizar las fotos que realmente le gustan, que representan momentos importantes para él a nivel personal o profesional, y que las fotos de Hande, por muy importantes que hayan sido en su momento, ya no encajan en esa selección personal. No es una cuestión de borrar el pasado, sino de organizar el presente digital de una manera que le haga sentir cómodo y auténtico. Y pensemos en la posibilidad de que, si bien se separaron, mantengan una relación de amistad. En ese caso, compartir fotos de ella podría ser un poco incómodo para ambos, especialmente si uno de ellos ha seguido adelante en su vida personal. Aunque sea un gesto amistoso, podría interpretarse de manera equivocada, y para evitar cualquier complicación o malentendido, la mejor opción podría ser simplemente no publicar esas fotos. Finalmente, consideremos que la ausencia de fotos no significa necesariamente que las haya borrado por completo o que las haya ocultado deliberadamente. Podrían estar archivadas. Las plataformas de redes sociales como Instagram, por ejemplo, permiten archivar publicaciones sin eliminarlas por completo. Esto significa que las fotos seguirían existiendo, pero no serían visibles en su perfil público. Esta es una opción muy común para las celebridades que desean mantener ciertos recuerdos accesibles para sí mismos o para un círculo privado, pero sin exponerlos al público general. En resumen, las razones por las que Kerem Bürsin podría estar ocultando fotos de Hande Erçel son multifacéticas y probablemente una combinación de varias de estas posibilidades. Podría ser una decisión consciente para proteger su privacidad, una estrategia para centrarse en su carrera, una respuesta a la presión mediática, o simplemente una evolución natural en la forma en que maneja su presencia en línea. Lo importante es recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propias razones y decisiones, y que no siempre tenemos toda la información para juzgar. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Espero que este vídeo les haya parecido intrigante y les haya brindado algunas perspectivas interesantes sobre este tema. Hemos explorado las posibles razones detrás de la aparente discreción de Kerem en cuanto a compartir fotos de Hande, desde la privacidad hasta la estrategia profesional y el manejo de la presión mediática. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. Dejen sus comentarios aquí abajo. ¿O cuáles creen que son las verdaderas razones?
¿Tienen alguna otra teoría? Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y todo el contenido que creamos en este canal, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse para que sigamos creciendo juntos. Su apoyo nos motiva a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.